Buen día, queridos hermanos y hermanas. Quisiera primeramente entregar mis saludos en el amor del Señor. Por la gracia del Señor, tenemos la oportunidad de estar en comunión con la palabra junto con ustedes. Y traigo en mi corazón un abrazo fraterno de parte de mi esposa. Ella junto a nuestro pequeño hijo de 1 año quedaron en Temuco, a la espera de luego reunirnos en Rucacura. Y también el amor y las oraciones de los hermanos en Temuco, quienes vienen conmigo en el corazón. Y transmito a través de estos saludos un abrazo para todos ustedes de parte de la iglesia en Temuco. Vamos a dar lectura a algunos textos en la segunda carta de Pablo a Timoteo. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1. Verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Verso 14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Capítulo 2, verso 3. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Verso 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Capítulo 3, verso 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y el verso 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Capítulo 4, verso 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Verso 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Amado Padre, hemos puesto nuestro corazón a disposición tuya. Esperamos de tu trono oír tu voz. Queremos, Señor, que tu Espíritu Santo abra camino en nuestro corazón. Señor, anda delante nuestro. Guíanos, Señor, en tu palabra. Señor, traspasa hasta lo profundo de nuestro corazón con una visión renovada de tu evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quise dar lectura a esta serie de textos de la segunda carta de Pablo a Timoteo, porque la fuerza de la carga que el Señor ha confiado a mi corazón está en virtud del contenido de esta epístola. Si de alguna manera nosotros podemos titular esta palabra, la denominaríamos como el Evangelio en tiempos peligrosos. Nosotros podemos hacer un recorrido rápido de la contextualización de lo que está rodeando la atmósfera del joven Timoteo al recibir la carta del apóstol Pablo. Sabemos, en primer lugar, que Pablo está dejando aquí una especie de legado o testamento, porque este es el último de los registros inspirados, escritos por el apóstol Pablo. Él había escrito una serie de cartas en prisión alrededor de 5 años antes de escribir la segunda carta a Timoteo. En esta ocasión él está escribiendo no en un arresto domiciliario en Roma, sino en una mazmorra romana, oscura, maloliente, húmeda y probablemente con la invasión de ciertos ratones que estaban dispuestos a devorar parte de su carne. Era una ocasión, como decía, no en la, entre comillas, comodidad de lo que fuese el arresto dentro de un domicilio, sino más bien en un lugar que era ya la antesala de aquella conciencia que Pablo tenía
que estaba llegando la hora de ser derramado en libación delante del Señor. De manera que el contenido de esta carta nos muestra la profundidad del corazón del apóstol. Aquí nosotros podemos conocer lo más íntimo del corazón del apóstol Pablo en relación al ministerio que Dios le había encomendado. Si nosotros queremos conocer cuáles eran los afectos más profundos de Pablo para con el Evangelio, podemos rescatarlos a partir de esta carta, porque es el legado final que él está dejando a una generación nueva que se está levantando. Son las palabras de un apóstol que ha sido testigo presencial por una visión particular de Jesucristo resucitado y que está transmitiendo ahora a un hombre fiel e idóneo para que transmita a otros hombres fieles e idóneos esta misma visión celestial. Ahora, en ese contexto particular, donde Pablo con un gran dramatismo está a punto de partir de este escenario, él tiene una doble sensación que podemos discernir en este texto. En primer lugar, un profundo sentido de una tarea cumplida. Segunda de Timoteo capítulo 4, del verso 6 en adelante. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Una corona de justicia está guardada para mí. Y no solo para mí, sino para todos aquellos que aman la venida del Señor Jesús. Ahora, esa sensación de tarea cumplida, de alguna forma, no deja que el corazón de Pablo esté sufriendo por el hecho de que va a ser luego puesto en sacrificio, sino más bien que él está con toda la satisfacción, si así pudiéramos decir, de poder llegar a aquella experiencia de participar aún de los padecimientos de Cristo siendo semejante a Él en su muerte. Con todo, hay un segundo sentido profundo que podemos discernir en el corazón de Pablo. Por una parte, como recién mencionamos, el sentido de tarea cumplida. Por otra parte, un profundo sentido de transmitir el testimonio de Dios a una nueva generación. No es casualidad que Pablo al iniciar la carta llame a Timoteo de amado hijo. Yo quisiera que concentremos nuestra atención primeramente en esta expresión. Timoteo, amado hijo. El nombre Timoteo significa el que honra a Dios. Es un llamado para honrar a Dios en esa nueva generación. Y luego le dice amado hijo, porque de alguna manera está impregnado en el corazón de Pablo aquella paternidad espiritual. Él había conducido probablemente a la fe a este joven Timoteo y había conocido el legado de fe de parte de su abuela Loida y su madre Eunice. Él conocía que Dios había apartado a este muchacho para poder ser un contenedor de las riquezas del Evangelio, de las riquezas mismas de Cristo. Y él anhelaba que cuando Pablo fuese retirado de este escenario y fuese a la presencia del Señor, aquella gloria con que Pablo pudo conquistar el mundo por el poder del Espíritu mediante la predicación del Evangelio, fuese depositada, guardada y testificada en la vida de Timoteo y de los hermanos que estaban en comunión con él. Entonces, quisiera que concentremos nuestra atención como si el Espíritu Santo hoy hablara directamente al corazón de todos nosotros diciéndonos, amados hijos. Porque de alguna manera nosotros somos herederos de un legado, de una suma de generaciones a lo largo de la historia de la iglesia que han sido depositarias de la visión celestial, de las riquezas de la gloria del Evangelio, que han pagado con su propia sangre la mantención de las verdades que para nosotros se han tornado tan familiares. Somos herederos del testimonio de Dios y de lo que Él ha avanzado en cuanto a su propósito y a su obra hasta estos días. Muchas generaciones partieron de este escenario con la esperanza de que en sus años el Señor Jesucristo hubiese regresado. Si nosotros pudiésemos recibir un legado de todas esas generaciones y todas ellas pudieran decirnos por el Espíritu hoy día a nuestro corazón, hay una gran expectativa sobre nosotros. ¿Lo hemos percibido así? Somos una generación privilegiada de ser aquellos que estamos en pie creyendo en el Señor Jesucristo, recibiendo las riquezas del Evangelio en los últimos días. Hay un susurro precioso del Espíritu Santo en nuestro corazón. La noche está avanzada y se acerca el día.
tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que esclarezca el día y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Ciertamente vengo en breve, dijo el Señor. He aquí el que ha de venir vendrá y no tardará. En esta conciencia, hermanos, podemos discernir toda la expectativa de las generaciones que partieron antes que nosotros y que de alguna manera, desde los cielos, el propio Señor espera que con el depósito que Él ha puesto en el corazón de su iglesia a lo largo de los siglos, nosotros tengamos la diligencia de tomar la gloria del Evangelio en este tiempo, entrar a disfrutar de las riquezas inescrutables de Cristo y testificar de Él, preparando el camino para el regreso del Señor Jesús. ¿Qué otro sentido tendría vivir este escenario? Vivir aquí para esperar la muerte. Seríamos los más miserables de todos los hombres. Nuestra esperanza en Cristo no está apenas en este escenario. Nosotros sabemos el tiempo que estamos viviendo. Sabemos cómo se ha levantado la apostasía a nuestro alrededor. Sabemos cómo hay una difusión del engaño. Sabemos cómo el mundo está en un estado absoluto de corrupción y de decadencia moral, espiritual. El mundo le ha dado vuelta las espaldas a Dios. ¿Quedarán las cosas así? ¿O habrá una generación que sea capaz de transmitir la potencia del Evangelio tal como fue en el primer siglo o aún más y allanar el camino para el regreso del Señor? La fuerza de la expresión a Timoteo, amado hijo, significa que hay una esperanza, una expectativa generacional para aquellos que han de vivir el Evangelio en los días peligrosos. Porque Pablo le dice a Timoteo, también debes saber esto. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estos tiempos peligrosos también pueden ser definidos por amenazas tanto internas como externas. Cuando nosotros vemos el contexto de la carta, podemos discernir amenazas internas en el propio corazón del joven Timoteo. Mire el capítulo 1 en el verso 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. De alguna manera, existía una amenaza interna. Si Timoteo no respondía a esta palabra de exhortación pastoral, si Timoteo no atendía a avivar la llama del don de Dios en su corazón, de alguna manera corría el riesgo de que el testimonio que Dios le había confiado se extinguiera. Mira el verso siguiente, el verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Otra amenaza interna. Si Timoteo no avivaba el fuego que estaba en su corazón, aquel espíritu de poder, de amor y dominio propio, no tendría libertad de expresión a través de su vida. ¿Y de qué sería dominado el joven tímido Timoteo? De cobardía. Hermanos, nosotros somos la generación que recibe todo el legado de fe a lo largo de la historia. Y con todo, parece que somos una generación tímida. Los argumentos de este mundo parece que fácilmente nos convencen que nuestro mensaje es apenas abstracto, que nuestro mensaje está cargado de superstición. Satanás se ha empeñado en esta generación para tratar de convencer que los cristianos somos una suma de personas ignorantes, personas supersticiosas, que no tienen el fundamento en lo que hoy día es el Dios de la ciencia, entre comillas, que no tienen una razón de su fe. Pero hermanos, ¿no dice acaso la Escritura que aún la locura de Dios es mayor que la sabiduría de los hombres? Y que agradó a Dios revelarnos a Cristo por medio de la locura de la predicación. Y he aquí la sabiduría de Dios, Cristo y su cruz. Ahora, hermanos, este evangelio transmite el contenido más coherente, más consistente, la luz más grande a través de la cual podemos discernir el universo entero. Nosotros no somos apenas una suma de personas que creen en una realidad abstracta. Tenemos una relación vital con el Dios vivo y verdadero. Sabemos que el cielo visitó la tierra y por medio de aquella manifestación del cielo y la tierra, a través de Jesucristo, hemos conocido el propósito de esta vida. Hemos conocido lo que significa para el hombre tener una relación ajustada con Dios. Hemos conocido atmósferas diferentes de la concepción de ideas que el hombre no logra tocar ni palpar.
expresiones de amor, de perdón, de comunión, palabras que para otro tiempo eran desconocidas, pero que Cristo cuando vino a la tierra pronunció sobre el barro que no tenía nada, sino apenas la forma, y sopló vida en su corazón. Eso ocurrió también en nuestros corazones. Ahora, amados hermanos, ¿por qué entonces hemos de sentirnos acobardados? Si nuestro testimonio cada vez que abrimos la boca es la convicción de que el Evangelio es poder de Dios para salvación, tiene el respaldo de todos los más altos cielos, tiene el respaldo de aquel que se ha sentado a la diestra de la majestad de las alturas, tiene el respaldo de aquel que es el Rey de todo el universo, de aquel que resucitó de entre los muertos, de aquel que aplastó la cabeza de la serpiente. Hermanos, que nosotros podamos apropiarnos del poder del Evangelio para no entrar en un estado de cobardía, de miedo, delante de los cambios sociales que son cada vez más abruptos delante de nuestros ojos. No solo habían amenazas internas en el corazón de Timoteo, también las habían en el seno de la iglesia. En el verso 15 del mismo capítulo 1 dice: me abandonaron todos los que están en Asia. Cuando usted conoce la historia, según el libro de los Hechos, del capítulo 18 hasta el capítulo 20, va a descubrir que en la escuela de uno llamado Tirano, Pablo logró evangelizar a todos los habitantes de Asia. De manera que muchos habían venido a la fe del Señor, y particularmente los que estaban en Éfeso, donde probablemente estaba Timoteo, que era destinatario de esta segunda carta. Y Pablo está denunciando aquí que todos aquellos que un día caminaron con él, cuando le vieron en prisiones, a modo de malhechor, como él dice, lo dejaron solo. Es decir, hay una denuncia de una apostasía generalizada. También dentro del seno de la iglesia, en el capítulo 2, en el verso 19 y el verso 20, podemos encontrar otra situación dramática. Cuando Pablo escribe la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, él dice: la iglesia, la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Pero aquí en el capítulo 2, él dice: es una casa grande. Ahora, no solo hay utensilios de honra, sino que también en ella hay utensilios de uso vil. ¿Por qué, hermanos? Porque había entrado un engaño por medio de lobos rapaces que él ya anticipaba en Hechos capítulo 20. Himeneo y Fileto se habían desviado de la verdad. Mire el capítulo 4 y el verso 4. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. No solo amenazas entonces internas, sino también en el seno de la iglesia, pero también amenazas externas en el mundo. Capítulo 3, verso 1, también debes saber esto, que los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y hay una descripción del carácter de los hombres de este último tiempo. Ahora, hermanos, destaco toda esta situación contextual porque tengo la convicción delante del Señor que esto es un reflejo fiel de nuestros días. Cuando nosotros vemos el pueblo cristiano en un sentido general, descubrimos las mismas amenazas internas, descubrimos las mismas amenazas en el seno de la iglesia y descubrimos las mismas amenazas desde afuera, desde el mundo. Y la pregunta que surge aquí es: ¿cómo podrá esta generación tímida sostener el Evangelio hasta el regreso del Señor? ¿Cuál es la expectativa y la encomienda del cielo delante de nuestra generación? Entonces, si me permiten, quisiera destacar en el mensaje de esta mañana apenas 2 de grandes 4 exhortaciones contenidas en esta epístola. Si el Señor quiere, probablemente la próxima semana estaremos abordando las otras 2. Solo quiero mencionarlas para que tengamos una panorámica nítida. En el primer capítulo de la segunda carta a Timoteo, el versículo 14: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. La primera exhortación: guarda el Evangelio. La segunda exhortación en el capítulo 2, el verso 3: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. La segunda exhortación: sufre el Evangelio. Capítulo 3, verso 14: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. La tercera exhortación:
Persiste en el Evangelio. Capítulo 4, el verso 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Cuarta exhortación. Predica el Evangelio. Nuevamente, guarda el Evangelio. Sufre el Evangelio. Persiste en el Evangelio. Y predica el Evangelio. Hermanos, esta es la encomienda del Espíritu Santo a nuestra generación. A la generación que ha de ser protagonista en los postreros días. Ahora, hermanos, rápidamente vamos a abordar la primera de estas exhortaciones. Segunda a Timoteo capítulo 1, verso 14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. La expresión guardar es una expresión de mucho valor en su contenido original. Si me permiten leer textual la definición. Significa vigilar o proteger algo para que no sufra pérdida. Habla de una dedicación o de un cuidado diligente. Cuando dice ahí guarda, el llamado es a vigilar para que algo no sufra pérdida. Luego dice el buen, y esa expresión buen o bueno es una palabra también superlativa en el original. Ya ha sido dicho estos días que Pablo, cuando tiene que expresar las riquezas del Evangelio, queda corto en las palabras comunes del lenguaje humano y debe usar palabras que parecen a ojos simples exageración, pero que en realidad son de alguna forma la posibilidad que él encuentra por el Espíritu de expresar estas cosas que parecen inenarrables, inexpresables. Entonces, la palabra bueno significa excelente, eminente, insuperable, precioso, recomendable, admirable. No es apenas bueno, es algo que es totalmente excelente. Es algo que despierta asombro en el corazón de aquel que lo recibe. Por lo tanto, también es admirable. Es algo recomendable. Por eso Pablo dice en otra ocasión, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Y también la expresión depósito, sobre la cual quisiera gastar un poco más de tiempo. Esta palabra depósito de la frase guarda el buen depósito significa que alguna cosa es traspasada a la custodia de otra persona por causa de la confianza. Este era un término legal utilizado en Grecia. El depósito habla de una entrega de algo en particular, de gran valor, a alguien a quien aquel que entrega estima de mucha confianza. La pregunta es acá, en primer lugar, ¿cuál es el contenido de este depósito? Y en segundo lugar, ¿quién es digno de confianza para recibir tal depósito? Este contenido del depósito puede ser expresado según Efesios capítulo 3, verso 8. El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. De aquel de asombro de Pablo en Romanos capítulo 11, verso 33 en adelante. Profundidad de las riquezas, de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Antes bien, de él, por él y para él son todas las cosas, y a él sea la gloria por todos los siglos. Hermanos, esas riquezas profundas, esas riquezas insondables, aquellas medidas de Cristo que no tienen un continente adecuado, aquellas medidas de la anchura, de la longitud, de la altura, de la profundidad de Cristo mismo, han sido confiados a través de estas palabras que el Señor Jesucristo pronunció
poco antes de ir a la cruz. En aquella oración, levantando sus ojos al cielo tras haber compartido de la cena junto con sus amados discípulos, Él dice: Padre, la hora ha llegado. Y en el mismo capítulo 17 del Evangelio de Juan, en el verso 22, Él va a decir así: la gloria que me diste, yo les he dado. Amados hermanos, ¿quiénes son los destinatarios de este contenido? ¿Quiénes son los que reciben este depósito de gran valor? ¿Quiénes son los dignos de confianza que reciben la propia gloria de Dios? Jesús dice así: Padre, aquellos que me diste, aquellos que me has dado. Juan 17, verso 24. Quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria. Hermanos, qué asunto maravilloso. Porque, ¿sabe lo que expresa este asunto del depósito de Dios? Que Dios confía la gloria de su propio Hijo a aquellos que Él dio en las manos de su propio Hijo. Dicho de otra manera, Dios nos confía las riquezas de Cristo, pero nosotros somos confiados en las manos del propio Señor Jesús. Porque Él dice: aquellos que me diste, y luego dice: y la gloria que me diste, yo les he dado. Lean conmigo Juan capítulo 17 para poder reforzar esta idea. Permítame una palabra de introducción para entender aún más este asunto del depósito, de las riquezas, de la gloria de Cristo. Según el Antiguo Pacto, si usted lee con cuidado los movimientos dentro del tabernáculo en Éxodo capítulo 30, va a descubrir que estaba el lugar santo dispuesto con la mesa de los panes de la proposición, estaba el candelabro, y aparentemente en el límite entre el lugar santo y el lugar santísimo, justo delante del velo, había un elemento llamado el altar de oro o el incensario. Cuando usted ve que en el día de la expiación el sumo sacerdote debía entrar más allá del velo y colocar la sangre sobre el arca del testimonio en el propiciatorio. Antes de eso, aquel sumo sacerdote en el día de la expiación debía untar con sangre los cuernos del incensario y ofrecer incienso delante de la presencia de Dios. ¿Sabe lo que significa eso? Que cuando el sumo sacerdote traspasaba una vez al año en el día de la expiación el velo para entrar al lugar santísimo, sus manos entraban perfumadas del incienso derramado en la presencia del Señor. Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Y antes de entrar en el lugar santísimo celestial, después de haberse ofrecido en la cruz del Calvario, Él cargó sus manos del perfume de incienso, de las oraciones a favor de aquellos que el Padre le había dado. Es decir, nuestro amado Señor en Juan capítulo 17 está ofreciendo el incienso antes de entrar al lugar santísimo. ¿Y qué es lo que ocupa su corazón? ¿Qué es aquello que llena el centro de sus afectos? Padre, aquellos que me has dado. En 6 ocasiones en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, Él utiliza esta expresión: los que me diste o los que me has dado. Es decir, Jesús está reconociendo que el Padre le ha entregado un regalo de amor. Usted recordará el capítulo 7, el verso 11 del Evangelio de Mateo, que Jesús pregunta: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Hermanos, yo les ruego que tengamos atención a esa frase, porque podemos aplicarla precisamente a este presente de amor que el Padre le da a su Hijo. Jesús dice: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Ahora piensen un momento. Aquel Padre Celestial, aquel Padre Eterno, está entregando un regalo de amor en las manos de su Hijo. ¿Qué le daría el Padre a su Hijo
si el Padre tiene toda la alegría en su Hijo, si el Padre tiene toda la satisfacción en su Hijo, si el Hijo jamás ha defraudado al Padre, ¿no tendría el Padre Celestial que darle lo más grande, lo mejor de todo? Pero cuando usted ve cuál es el contenido de este presente de amor, descubre que somos nosotros. Descubre que éramos hombres muertos en delitos y pecados. Que en el caso particular de la oración de Juan 17, los primeros que estaban en el corazón de Jesús era un grupo de sencillos hombres pescadores de oficio, del norte de Israel, de Galilea de los gentiles, de un lugar casi olvidado para el centro religioso y común, de un lugar de Nazaret donde se preguntaba, como dicho común en aquellos días, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y mire la respuesta del Padre Celestial. Él entrega a aquellos hombres pecadores tal como nosotros. Y por el propio sacrificio de nuestro sumo sacerdote celestial, que también es la ofrenda, el Cordero de Dios, somos lavados por el Evangelio, lavados por la sangre del Señor, hechos aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Somos continentes o contenedores del propio Espíritu de Dios. Y ahora somos presentados como una joya de la gracia de Dios. Este es el poder del Evangelio. Por eso no nos avergonzamos del Evangelio. Es poder de Dios para salvación. Es capaz de levantar del polvo al pobre. De levantar del polvo al pobre. De alzar al menesteroso del muladar. Ah, hermanos, qué salmo maravilloso. Cuando dice, ¿quién como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas y se humilla a mirar los cielos y la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Con su mano no tuvo asco de tocar a los pecadores. Con su mano no tuvo asco de sanar, tocando a los leprosos. Con su mano no tuvo importancia de la rigidez de la ley y tocó el féretro de un niño muerto y pudo devolverlo a su madre, que no tenía más nada que aquel muchachito. Jesús y su mano de misericordia. La iglesia se ha olvidado de esa mano en estos días. La cristiandad en general se ha olvidado de esa mano de amor. Nos hemos olvidado de la mano que se acerca a quien nadie debe ni quiere acercarse según los paradigmas sociales. Pero he aquí que el Evangelio ofrece una propuesta diferente. Y aquí está Jesús derramando su corazón delante de su Padre, abriendo los más tiernos afectos y diciendo, aquellos que me diste, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Amados hermanos, ¿cuál es el corazón del Evangelio? ¿Cuál es el propósito del Evangelio? ¿Cuál es la belleza del Evangelio? Que el Evangelio nos conduce a la propia gloria de Dios. Como dijo nuestro hermano anoche, comienza en la gloria de Dios y termina en la gloria de Dios. El hombre es un objeto de misericordias para que Dios revele su gloria de una manera más magnífica de lo que había sido antes de la redención mediante la ofrenda de Jesucristo. De alguna manera, la muerte de Jesús hace brillar la gloria de Dios de una forma mucho mayor. De alguna manera, la sepultura de Jesús hace brillar la gloria de Dios de una forma que el hombre no había imaginado. De alguna forma, la resurrección de Jesucristo hace brillar la gloria y la justicia de Dios de otra forma que el mundo y el universo, visible e invisible, no conocían antes. El Evangelio hace resplandecer la gloria de Dios. Por eso Pablo dice que Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el mismo que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Porque en el rostro de Cristo la gloria de Dios es revelada. Ahora, hermanos, puede usted comprender, puedo yo comprender qué significa guarda el buen depósito. Aquel depósito es la propia gloria del Hijo confiada a nuestros corazones. Más que una palabra imperativa para que nosotros tomemos diligencia o vigilia, me parece que esto encierra en la profundidad espiritual una invitación a disfrutar la gloria de Cristo. Es el propio corazón del Evangelio, es el propio Señor Jesús, como nuestro gran y misericordioso sumo sacerdote, que le dice, Padre, Juan 17, verso 24, aquellos que me has dado,
Quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria. Hermanos, permítanme otro paréntesis aquí. Si existe una razón para nuestra timidez actual, si existe una razón para nuestro desánimo actual, si existe el riesgo de tornar tan familiares las verdades del Evangelio, si nosotros no tenemos la capacidad de asombro, de admiración, de adoración. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros derramamos lágrimas delante del Señor al ver su persona y su obra? ¿Cuán duros están nuestros corazones? El relámpago de luz desde el cielo está irradiando, pero nosotros hemos opuesto barreras de la comodidad, barreras de la distracción, del entretenimiento de esta generación, y hemos perdido esa devoción por la gloria de Cristo. Necesitamos recuperar en nuestro corazón la devoción por la gloria del Señor. El Evangelio no tiene otro propósito, sino conducir a hombres sencillos a la gloria de Cristo. La gloria de Cristo ha sido confiada al corazón de la iglesia. Entonces vea usted que la propia intención de Jesús es para que vean mi gloria. Me temo, hermanos, que nosotros como una última generación, estando presentes en este tiempo peligroso, en realidad hemos sido negligentes para con nuestra más alta vocación, rendirnos y contemplar la gloria de Jesucristo. Necesitamos pedir al Señor que despierte nuestros anhelos por Él. Que Él sea el objeto de nuestra meditación de día y de noche. Un hermano del siglo XVII llamado John Owen escribió al final de sus días un libro que se llama La gloria de Cristo. Está disponible en español y gratuitamente para todo aquel que quiera acceder a través de internet. Es un tratado maravilloso de meditaciones que él tuvo al final de sus días respecto a la persona y a la obra del Señor Jesús. Y una de las cosas que él dice y que llamaron profundamente mi atención es que la medida de disfrute de nuestra relación con la gloria del Señor en el día de su regreso está siendo cimentada o está condicionada por lo habituados que estemos a vivir en su gloria mediante la fe en este escenario. Dicho de otra manera, nosotros muchas veces esperamos que el Señor Jesucristo regrese y solucione todas las cosas. Esperamos que el Señor Jesucristo regrese y ese momento, incluso nuestra depresión, nuestro desánimo espiritual, sea corregido. Pero hoy día es posible disfrutar la gloria del Señor. El Evangelio nos enseña eso. Jesús oró al Padre diciendo, para que vean mi gloria. Pablo mismo dice que la gloria de Dios resplandeció en nuestro corazón. Juan va a decir, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es decir, ellos tenían un encuentro particular con la gloria del Señor. Es más, todo aquel que ha tenido una experiencia en el Evangelio ha tenido un destello de la gloria de Cristo en su corazón. El punto es, ¿hasta qué nivel, podemos decir así, lo hemos cultivado en la presencia del Señor? ¿En qué ocupamos nuestra mente diariamente? ¿No son las distracciones del mundo las que nos desvían la atención y perdemos el único y gran foco por el cual hemos de vivir y meditar y pensar y decidir? Fácilmente, incluso viviendo en la atmósfera del Evangelio, nos distraemos con otras cosas que no son el propio Señor Jesucristo. El propio servicio cristiano resulta una distracción y así muchas otras cosas. Pero no volvemos el corazón en la sencillez, como Pablo decía en Filipenses capítulo 3, una sola cosa hago, volver a la simplicidad de tener una devoción completa por el propio Señor Jesús. Levantarnos de mañana, venir a los pies del Señor, abrir las Escrituras y pedir al Espíritu Santo, muéstrame el rostro del Señor Jesús. Todo cristiano, no solo los que tienen el ministerio de la palabra, tienen la posibilidad, porque Cristo mismo oró por nosotros, por esta causa, de ver la gloria del Señor. Hermanos, eso no es una frase linda, no es una frase metafórica, es un llamado, una realidad espiritual. Estamos llamando al objeto central, al corazón del Evangelio, que la gloria de Cristo resplandezca nuevamente en nuestros rostros. ¿Qué podrá iluminar esta generación oscura? ¿Cómo podremos nosotros alumbrar como luminares en el mundo en esta generación maligna y perversa? Siendo apenas un reflejo de la gloria del Señor Jesús.
Cuando la gloria del Señor Jesús es revelada, ya sea en el Antiguo Pacto o en el Nuevo Testamento, usted va a descubrir que la experiencia de los profetas del Antiguo Testamento, podemos citar por ejemplo a Daniel o Isaías. Daniel cayó postrado delante de la visión de aquel varón vestido de lino de oro de Ufaz, ahí en el capítulo 10 del libro de Daniel. E Isaías en el capítulo 6 de su libro dice, vi yo al Señor, y luego dice, ¡ay de mí que soy muerto! Y está también Pedro en la experiencia de la barca, allí en Lucas capítulo 5, cuando el Señor hace aquella pesca milagrosa, y Pedro dice, ¡ay, apártate de mí que soy pecador! Y está también la experiencia de Saulo, cuando todavía no era Pablo y camino a Damasco iba con cartas para poder mandar a matar a los cristianos. Entonces Cristo mismo aparece en una visión celestial y el perseguidor es derribado y se desconstruyen sus argumentos. Y el apóstol Juan, allí en Apocalipsis, que dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies. Hermanos, cada experiencia con la gloria del Señor, por una parte, nos muestra cuán diferente Él es de nosotros. Cuán santo, cuán único, cuán particular, cuán hermoso, cuán maravilloso, cuán deseable es Él. Pero con todo, cuando reconocemos nuestra condición, lo único que podemos decir es ¡ay! Y decir, apártate de mí. Pero hay una cosa que a mí me sorprende en cada uno de los relatos que le acabo de mencionar. Si usted tiene tiempo de ver Daniel capítulo 10, Isaías capítulo 6, Lucas capítulo 5, Apocalipsis capítulo 1, va a descubrir que cada uno, Daniel, Isaías, Pedro y Juan, al estar derramados a los pies de la gloria del Señor y decir ¡ay!, entonces escuchan una respuesta misericordiosa. La mano del Señor se extiende y les dice, no temas. ¿Por qué? Porque Dios está interesado, a pesar de que nosotros no seamos capaces de contener, en revelar su gloria. Hermanos, necesitamos avanzar con esta palabra. Y entonces, quisiera solamente transmitir a ustedes parte de lo que fue una meditación respecto a la gloria de Cristo, según Hebreos capítulo 1. Piensen un momento esto. Dice, Dios habiendo hablado de muchas maneras en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. ¿Qué significa eso? El Hijo es el heredero de todas las riquezas de Dios. Pero aquel que es heredero de todas las cosas, dice la Escritura, que siendo rico, se hizo pobre por amor de nosotros, para que fuésemos enriquecidos. Qué contraste maravilloso. Y dice también del Hijo que Él es por medio de quien fue constituido el universo. Aquel que hizo los asuntos más magníficos del macro y del microcosmos. Y aquel que creó los manantiales y las fuentes de aguas vivas. Aquel que constituyó los orígenes de las aguas. Ese que estaba colgado en el madero, clamando con agonía y diciendo, tengo sed. Dice también del Hijo que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Pero es el mismo que en la hora de la cruz enmudeció y no abrió su boca. Y fue llevado como cordero al matadero. Dice también que Él es el resplandor de la gloria de Dios. Pero cuando le vemos en el monte Calvario solitario, durante 3 horas hubo tinieblas alrededor de aquel resplandor de gloria. Dice también que Él es la imagen misma de su sustancia. La imagen del carácter de Dios. Pero que cuando estaba muriendo por nosotros, su rostro estaba desfigurado y nadie podía reconocerle. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Dice también
que habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Hermanos, ¿qué contenía esa expresión? Efectuar la purificación de nuestros pecados. Aquel que no cometió pecado, por nosotros fue hecho pecado. ¿Para qué? Nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Hermanos amados, nosotros jamás podremos comprender el contraste diametral, pero también simétrico, de las glorias de nuestro Señor Jesús. Glorias de Él como Rey y glorias de Él como siervo. Glorias de Él como Dios, glorias de Él como hombre. Las glorias contenidas en la persona y en la obra del Señor Jesús. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Aquel que tenía la eterna comunión con su Padre, perdió el rostro de su Padre y clamó con un grito desgarrador allí en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para que se cumpliese en nosotros la palabra de que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Para que se cumpliese en nosotros la palabra de que podamos tener acceso libre y disfrutar de su gloria. El salmista dice: jamás he visto a un justo desamparado. Pero mire la cruz del Calvario. Mire el monte allí en el Gólgota. Allí está el más justo de toda la historia del universo. Y está clamando a gran voz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nuestro amado Padre Celestial nunca dejó a solos a sus siervos. Usted lo puede recordar en la hora de la más grande aflicción en el corazón de Abraham, cuando él estaba presto a colocar la daga sobre el cuerpo de su hijo Isaac. Una voz del cielo le detuvo y le proveyó un cabrito para el sacrificio. Y usted puede recordar la hora de la prueba de aquellos amigos de Daniel en el horno de fuego, y uno semejante a los dioses estuvo con ellos y preservó sus cuerpos en integridad. Pero para Jesús, el Santo, no hubo una voz de rescate, no hubo un movimiento angelical. Habiendo el Señor podido pedirlo, prefirió abrir mano de ello para que veamos su gloria. Hermanos, la belleza de la gloria de nuestro amado Señor. Como dice un himno de Charles Wesley: oh amor maravilloso, ¿cómo puede ser posible que tú, mi Dios, murieras por mí? Oh, qué misterio, está muriendo el inmortal. ¿Y cómo es posible que yo obtenga algún beneficio de la sangre que mis propias manos están derramando? La gloria del Señor debe hacer que nuestros corazones se vuelquen en adoración, en asombro, en reverencia delante de nuestro amado Jesús. Porque aquello que logremos disfrutar de Él en este escenario atraerá nuestros corazones para la hora en que Él regrese. Lo que podamos disfrutar de Él ahora despertará nuestros corazones, como ocurrió en el caso de la Sulamita en el Cantar de los Cantares. Esa visión gradual de la gloria de su amado Salomón hizo que ella deseara y le dijera: amado, apresúrate, sea semejante al corzo y al cervatillo. Ven, unámonos. Le dice en otra ocasión: estoy enferma de amor. Oh, amados hermanos, necesitamos orar así al Señor. Si no estamos hoy día enfermos de amor por nuestro amado Señor Jesús, necesitamos que el Señor de hecho toque ahora nuestro corazón, que el Espíritu Santo abra camino ahora en nuestro corazón, que podamos derramarnos delante de Él. Él está llamando a nuestra puerta, está pidiendo entrar para tener comunión con nosotros. Dios hizo todo lo posible para que disfrutemos de su gloria y nosotros permanecemos impávidos, sin movernos, distraídos, entretenidos, habiendo perdido la vocación más grande, que no es predicar el Evangelio, sino que es disfrutar este Evangelio. Naturalmente entonces el testimonio saldrá a través de nuestros labios, saldrá con poder, saldrá con convicción, respaldado por el Espíritu Santo.
Volvamos a segunda a Timoteo. Capítulo 2, verso 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Necesitamos pasar a esta segunda exhortación. Sufre el Evangelio. El solo hecho de hablar de sufrimiento esta mañana puede ser chocante para muchas de nuestras conciencias. Porque el gran paradigma o el estándar de nuestra sociedad, ¿cuál es? La búsqueda de la felicidad, la comodidad, el lujo, la satisfacción de las necesidades. ¿Cómo es posible que el Evangelio nos invite a sufrir? ¿Qué discurso es este? ¿Qué palabras son estas en este tiempo? Son palabras contradictorias a la lógica y a la búsqueda humana. Sufre penalidades. Aquí está la comparación en 3 metáforas con un soldado, con un atleta y con un labrador. Solo quiero dejar en sus corazones para que después podamos estar meditando en nuestras casas. Cuando habla de el soldado, el énfasis allí está en la determinación para alcanzar el objetivo. Cuando habla del atleta, el énfasis está en la disciplina y en luchar legítimamente. Y cuando habla del labrador, está la perseverancia. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá con regocijo, trayendo las gavillas. Hermanos, eso debe cumplirse en nuestra generación. Es un llamamiento para sufrir por el Evangelio. Hermano, presta atención a esto, por favor. Porque nosotros, si somos sinceros delante del Señor y analizamos cuál es el objeto de nuestros sufrimientos, si pedimos que el Señor haga un examen en nuestro corazón, descubriremos que gran parte de nuestros sufrimientos son por causa de nuestros pecados, son por causa de nuestras malas decisiones, son por causa incluso de situaciones que ni siquiera deberían conducirnos a sufrir. Hoy día, en el escenario virtual al que nos vemos enfrentados cada vez que nos sentamos en nuestro sillón y prendemos el televisor y ajustamos alguna red social o algún servicio digital para ver series o películas, me sorprende que muchas veces nuestro corazón tan engañoso se encuentre tan lábil delante de escenas emocionalmente, entre comillas, profundas. Y lloramos por esas cosas. Y sufrimos por la contingencia social. Pero he aquí un motivo digno por el cual somos llamados a sufrir y del que conocemos poco. Sufrir por causa del Evangelio. Que si me permiten, hermanos, me parece que es algo diferente a sufrir por causa de las circunstancias que el Señor prepara en nuestro caminar para poder trabajar las marcas de la cruz en nuestro corazón. Pero sufrir por el Evangelio puede envolver esas circunstancias que dejan las marcas de la cruz en nuestro corazón, pero están explícitamente relacionadas a sufrir cuando nosotros damos testimonio del Señor Jesús. Y así podemos recordar tantas experiencias a lo largo de la historia de la iglesia. Recuerdo el caso de una hermana del primer siglo llamada Perpetua, en realidad del tercer siglo, que no teniendo mucho tiempo de conversión y perteneciendo a una familia adinerada de Cartago, ella fue condenada a la prisión. Su padre tenía ciertas influencias políticas y medió para que en un conversatorio con los jueces ella tuviese la posibilidad de retractarse de su fe. Perpetua tuvo que luchar contra 2 grandes dolores de su corazón. En primer lugar, el amor que sentía por su padre, pero también era ella madre de un bebé lactante. El bebé no era condenado a muerte, ella estaba siendo condenada a muerte. Lo único que debía hacer era rendir tributo a César y negar su fe.
Su padre, apesadumbrado, no era cristiano, le dijo: renuncia por misericordia de tu hijo y por misericordia a mí y mis canas. Y Perpetua le dijo: yo no puedo negar aquello que soy. Dice Perpetua en sus memorias, en cuanto estaba en prisión, que tenía un profundo dolor porque no sabía qué ocurriría con su pequeño bebé. Pero tenía la profunda convicción de que el Señor la sostendría para sufrir por su causa. Y que en aquella hora que estuviese enfrentada a las fieras en la arena del Coliseo, era Cristo quien sufriría por medio de ella. Dice también en sus relatos que el Señor tuvo tiernos cuidados con su vida. Cuando le tuvieron que quitar al hijo, porque ya estaba definida su sentencia a muerte, ella dice: gracias a Dios, que él naturalmente dejó de mamar. Y registra la delicadeza de la mano del Señor para cuidarla. El hijo volvió a los cuidados de su familia. Y Perpetua estaba junto a una de sus esclavas llamada Felicidad, dispuestas a ir a la arena romana. Y en aquella hora, aquella madre que había abandonado a su lactante, junto a su esclava que también era su hermana, la cual a pocos días atrás había dado a luz y había entregado también al hijo recién nacido al cuidado de otra hermana fiel, se dirigían para ser devoradas por las fieras y cantando himnos al Señor. El testimonio de ellas junto a los hermanos que estaban en comunión, también a la espera de la muerte, convirtieron al carcelero. Y en cuanto ellas estaban siendo devoradas, los hermanos que esperaban su turno confirmaban la fe del carcelero. Y dice la historia que vino una novilla a atacar a Perpetua y a Felicidad. Y no sintieron inicialmente las embestidas de ese animal, aunque estaban ya destrozadas en sus huesos. Y a la hora que el verdugo colocó la espada sobre su cabeza, ella miró su rostro y afirmó la mano para que no le temblara, porque tenía una convicción. Era el camino mediante el cual ella participaría de una experiencia semejante, aún en su muerte, de lo que Cristo padeció. Hay otros relatos también a lo largo de la historia. El relato de unos hermanos en medio del avivamiento moravo, donde por ir a predicar el Evangelio a una isla donde llegaban los esclavos, y dentro de los cuales en realidad aparentemente nunca había ocurrido un testimonio del Señor Jesucristo, deciden venderse ellos y dejar a sus familias y dejar todo lo que eran en esa atmósfera social entre los hermanos en Moravia, y entregarse y venderse como esclavos para nunca más volver e irse a aquella isla y conquistar el corazón de esos esclavos con el Evangelio de Cristo y mostrarles que ellos estaban haciendo esclavos tal como el Señor Jesús se hizo, el siervo de todos nosotros, para conducirnos a la presencia de Dios. ¿Acaso Jesús no había preguntado quién es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Y él dice: de cierto que es aquel que está sentado a la mesa, mas dice: yo estoy entre vosotros como el que sirve. Esa palabra había traspasado el corazón de estos pequeños jóvenes y entonces se embarcan en aquella travesía para nunca más ver a su familia, pero entregarse al sufrimiento por causa del Evangelio. Y tenían un pregón en su corazón que resuena en nuestros corazones hasta el día de hoy. Dijeron: el cordero que fue inmolado es digno de recibir la recompensa de su sacrificio. Hermanos, esas historias traspasan y avergüenzan nuestro corazón actual, porque no conocemos lo que es sufrir por causa del Evangelio. Usted recordará la expresión del profeta Ageo, cuando él dice al pueblo de Israel aletargado de la obra de edificación: es para vosotros tiempo, para vosotros, de edificar vuestras casas artesonadas, pero la casa de Dios está desierta. ¿Sabe a quién le dice eso el profeta Ageo? A una generación que llevaba 16 años detenida
en la obra de restauración del testimonio del Señor. A una generación que había salido de Babilonia y que había vuelto a Jerusalén para reedificar la casa de Dios. A una generación que había erguido el altar de comunión con Dios y había echado los cimientos de comunión con Dios, de la casa de Dios. Y vino una opresión espiritual, más la pereza de sus corazones, y terminaron la obra de edificación, la detuvieron sin que estuviese concluida. Entonces ellos habían tomado los materiales de edificación para sí mismos, pero la casa de Dios estaba detenida, estaba desierta. Y el profeta le dice: ustedes juzgan que es tiempo para edificar sus propias casas, para armar sus propios proyectos. Amados hermanos, ¿será que nosotros hemos usado el Evangelio para armar nuestros propios proyectos de vida? Porque Dios claramente tiene una mano de misericordia y de bendición sobre nosotros, sobre nuestras familias. Y hemos usado el Evangelio para cumplir nuestros proyectos o metas profesionales. Hemos usado el Evangelio para crear una familia moralmente aceptable. Hemos usado el Evangelio para un beneficio espiritual personal, pero no hemos sido capaces de tomar esa gloria del Evangelio y sufrir por ella para que llegue a otros a los cuales nadie se quiere acercar hoy. Es tiempo para nosotros de edificar casas artesonadas. Es tiempo para nosotros de permanecer en la comodidad. Es tiempo para nosotros de quedarnos encerrados en los problemas internos de las asambleas locales. ¿O será hora de salir y descubrir que la mies es mucha? Esa es una palabra del Señor y no ha escaseado en estos días. Hay hombres y mujeres a la espera, aunque desconocen en su corazón, de que una palabra de gracia sea dicha, de que un movimiento de amor sea expresado, que una mano de misericordia sea extendida, que un camino de ayuda sea prolongado, para que entonces vengan a la fe del Señor Jesús. ¿Y a quién usará el Señor? Usará a los que tienen un mecanicismo desgastado y añejo del siglo pasado. Usará a aquellos que tienen un discurso que por el miedo acaban disuadiendo en vez de atraer. Usará a aquellos que no han visto la gloria del Señor. O usará a aquellos que han sido receptores del depósito de la visión celestial, pero que hoy día no está ardiendo en sus corazones, pero que por el Espíritu Santo somos llamados a que vuelva a encenderse el fuego en nuestro corazón. Necesitamos orar al Señor. Aviva tu obra en este tiempo. Señor, mira la viña que plantaron tus propias manos. Han pasado destructores. Ahora ven, Señor, resplandece y visita tu viña. Hermanos, el llamado es a que nosotros avivemos el fuego, pero el propio Señor en su mano de misericordia nos muestra parte de su gloria, vuelve a encender nuestros corazones, atrae nuestros corazones a Él, nos vuelve a despertar en una devoción hacia Él, de la cual esperamos, hermanos, no salir, de la cual esperamos que tenga nuestros corazones encendidos en todo momento. Y cuando usted salga de esta atmósfera de la reunión, no esté pensando necesariamente en el almuerzo y tampoco mañana esté pensando en cómo va a volver a su casa. Es verdad que hay que atender a las cosas prácticas, necesitamos atender a las cosas naturales, pero sobre todas las cosas que nuestro pensamiento esté buscando una sola cosa. ¿Cuál es esa una sola cosa? El salmista dice en el Salmo 27, verso 4, una cosa he demandado al Señor y esta buscaré. Que pueda estar yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar su hermosura y habitar en su santuario. Jesús le dice a Marta, María ha escogido la mejor parte, y le dice a Marta, una sola cosa es necesaria: estar como María a los pies del Señor. Y Pablo dice también, una cosa hago, olvidándome lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. Filipenses capítulo 3, para concluir. Estos textos ya han sido leídos durante estas jornadas, pero me parece que aquí hay una riqueza insondable, el propio anhelo por Cristo. Si ustedes prestan atención en el segundo capítulo de la segunda carta de Pablo a Timoteo, le dice, sufre penalidades. Y luego Pablo va a decir de sí mismo, en él o en el cual yo sufro penalidades.
usted puede percibir que el corazón del apóstol estaba de tal manera impregnado con el evangelio de la gloria de Dios, que a pesar de que Pablo estaba preso en aquella mazmorra romana, estaba en sombras de oscuridad y humedad y de la amenaza de las ratas, su vista no está allí. Dice: yo no soy prisionero de Roma ni de Nerón. No soy prisionero ni tampoco pago las consecuencias de los celos de los judaizantes. Dice: en Él sufro penalidades. Es decir, Pablo buscaba una medida de participación de Cristo en todas las experiencias. Y él dice: aún las penalidades que estoy sufriendo, las estoy sufriendo en Cristo. Ahora mire Filipenses capítulo 3. Y ciertamente, en el verso 8, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Nuestro hermano Cristian Cerda ayer en la mañana hizo una exposición maravillosa de estas frases. Yo solo quisiera destacar un hecho aquí. Pablo podría decir así: yo no soy lo que soy si es que camino a Damasco, una luz de gloria no hubiese resplandecido en mi corazón. Todavía sería Saulo de Tarso, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, un docto de las Escrituras, un hombre de muy buena posición social, circuncidado al 8º día, intachable de la ley. Podría decir: yo sería todavía alguien que goza de buena reputación en Jerusalén, pero por causa de que un día la luz de la gloria de Dios en Cristo Jesús resplandeció en mi corazón, ahora soy prisionero de Cristo. Ahora sufro penalidades en el Señor. El Evangelio me ha conducido a sufrir. Yo no soy una víctima de las circunstancias. Estoy atado, unido al Evangelio y con tal comunión en el Evangelio que dice: yo quiero ganar a Cristo. Aún en el final de sus días, todavía él quería ganar más de Cristo, porque era aquel Evangelio inescrutable, era aquellas riquezas insondables, era algo inagotable para Pablo. Pablo tal vez estaba consciente cuando Jesús dijo: nadie conoce al Hijo sino el Padre. Muchas veces pasamos tan rápido a las páginas de los Evangelios, pero mira el contenido de esa frase rica. Cuando Jesús dice: nadie conoce al Hijo sino el Padre, significa que el único que tiene el conocimiento total, vasto, eterno de su Hijo es el propio Padre eterno. ¿Y qué queda para nosotros? El hombre busca conocimiento y Dios está abierto a revelar su gloria. Porque Jesús, junto con decir nadie conoce al Hijo sino al Padre, Él dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Por eso Pablo quería ganar a Cristo. Todo lo estimado como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, para ser hallado en Él, a fin de conocerle en el poder de su resurrección, en sus padecimientos. Ahora, hermanos, pensemos un momento en esto. Es como si Pablo dijera, si me permiten parafrasearlo: he tenido la vida para conocer a Cristo. He tenido las alegrías y las victorias en el Evangelio para conocer al Señor. He sufrido hostilidades y he conocido al Señor. Pero hay una experiencia todavía que me queda por conocer: los padecimientos más profundos de Cristo. Yo no solo quiero disfrutar a Cristo en la vida, no solo quiero disfrutar a Cristo en las alegrías, quiero disfrutar a Cristo en los dolores, quiero disfrutar a Cristo en los sufrimientos, quiero disfrutar a Cristo aún llegando a ser semejante a Él en la forma de morir. Hermanos, qué cosa maravillosa. Alguno de nosotros tendrá esa ambición por la gloria del Señor, de conocer aún a Cristo, aún en la forma de morir. ¿Con qué muerte hemos de glorificar al Señor si es que hemos de morir? O si conoceremos al Señor en la transformación en el día de su venida, cuando seamos arrebatados para encontrarnos con Él en los aires. ¿Qué anhelos hay en nuestro corazón por la gloria del Señor? ¿Qué deseos? ¿Qué afectos? Si esos no están presentes de forma vital, si no hay un vigor de anhelos en nuestro corazón, entonces hoy día
el día para humillar nuestro corazón en la presencia del Señor y decirle: Señor, quiero que sepas que me estoy enfermando de amor por ti. Dice Pablo, la vida no es suficiente para conocer al Señor. Quiero conocerle también en la muerte. Y la muerte no es suficiente para conocer al Señor. Quiero conocerle en su resurrección. Y la resurrección aún me permite un disfrute especial de la gloria de Cristo. Pero tendrá toda la eternidad para disfrutar de todas estas riquezas inescrutables. Porque Cristo es inagotable. Y la gloria de Dios está abierta para todo hombre en Jesucristo. Vuelvo a lo que decía Juan 17. Para que vean mi gloria. Y si me soportan 2 minutos más. Volvamos a 2 Timoteo capítulo 2, verso 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Aquí está la unión con el evangelio de Cristo, la unión con la gloria del Señor. ¿Y cuál es el llamado para nuestros corazones? Acuérdate de Jesucristo. ¿Por qué es necesario decirle a la iglesia, acuérdate de Jesucristo? ¿Por qué es necesario que el Espíritu Santo toque nuestro corazón y nos llame a recordarnos de Él? Anoche nuestro hermano decía que muchas veces nosotros recordamos cosas que deberíamos olvidar. Y olvidamos cosas que deberíamos recordar. Y aunque le parezca extraño, muchas veces nos olvidamos del Señor Jesucristo. Esto no necesita una traducción adicional. Significa simplemente tener presente al Señor Jesús siempre en nuestros corazones, en nuestra devoción. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Cuando dice acuérdate de Jesucristo, el llamado del Espíritu a la iglesia es acordarnos del Cristo eterno, acordarnos del Cristo encarnado, acordarnos del Cristo sufriente, acordarnos de Cristo colgado en el madero, acordarnos de Cristo sepultado, acordarnos de Cristo resucitado, acordarnos de Cristo levantado hasta los más altos cielos, acordarnos de las puertas de los cielos abiertas para recibir el retorno del Rey de la Gloria, acordarnos de aquel que está sentado a la diestra de Dios, acordarnos de nuestro gran y misericordioso sumo sacerdote, acordarnos de aquel Rey que ha de venir, acordarnos de nuestro amado Señor Jesús. Amados hermanos, tengamos presente siempre en nuestro corazón, en nuestras meditaciones, quién es el Señor. Meditar la persona y la obra del Señor, disfrutar la persona y la obra del Señor, derramar lágrimas todos los días, si fuera posible, para que nuestros corazones estén sensibles a Él, sensibles a su voz, despertados en anhelos por Él, hasta el día que Él regrese. Que podamos orar de esta manera: mi alma no encontrará nunca descanso completo hasta el día que te vea cara a cara. Porque ciertamente vengo en breve, dijo el Señor. Y nuestro corazón está siendo despertado para eso. Pienso que es suficiente, hermanos. Y confiamos en la gracia del Señor, que con la palabra que aún ha de ser ministrada, más lo que el Señor nos ha hablado durante toda esta semana, nuestros corazones sean encendidos, sean despertados, sean atraídos hacia la gloria de Cristo. Amado Padre, te damos gracias por el ministerio de tu Espíritu, que ha traído nuestros corazones a los pies de Jesús. Una sola cosa anhelamos: volver a disfrutar la gloria de Cristo, guardar este buen depósito y también, Señor, disponer nuestros corazones para recorrer un camino de donación, de abnegación, de sufrimiento por causa de tu testimonio. Es verdad que nuestros corazones se han acomodado,
que nuestras almas se han anquilosado a una vida de puertas adentro. Despiértanos, Señor, visítanos, tócanos, para salir a buscar como saliste tú. El alto trono era tuyo y tenías la adoración de los ángeles, mas todo por amor dejaste, descendiendo aquí en servidumbre. No resististe ni volviste atrás, mas yendo donde estábamos nosotros, nos buscaste. Gloria a tu nombre, Señor. Despierta nuestros anhelos por ti. Entregamos esta palabra al cuidado de tu Espíritu Santo. No permitimos que el enemigo robe el sabor de tu palabra. En el nombre de Jesús, pedimos que tú mismo defiendas la palabra que has entregado y cautives nuestros corazones a ti. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén.